Entramos ahora al periodo más emblemático teológicamente, después de la Reforma, el periodo de la post-Reforma o la formulación de las grandes confesiones de fe protestantes. Tremenda historia nos lanzaron desde la Edad Media hasta el periodo del Renacimiento, de la Ilustración con Martín Lutero. Ahora queda hacernos la pregunta, que está acá: ¿qué pasó después de la Reforma Protestante? Recuerden que una de las ventajas fue traer la Biblia. Ahora todos la podemos leer, es necesaria leerla. Y ahora muchas de esas meditaciones, reflexiones, los credos vuelven otra vez a la vida de la iglesia. ¿Qué pasó después de la Reforma Protestante? De manera general, hubo por supuesto muchísimos cambios sociales, cambios políticos, a raíz de que ahora no solo se propuso esta idea de separarnos ahora de la iglesia dominante, la iglesia católica que tenía poder, a partir de Martín Lutero, esta idea de que ahora sí podemos no solo someternos y obedecer a la iglesia católica, ahora podemos reflexionar, podemos pensar. Eso trajo muchísimas vertientes en otras áreas. Sin embargo, de manera teológica se forman tres principales ramas más o menos a partir del 520. Esta es una manera poco simplificada, pero para poder agrupar. Tres ramas se forman: la luterana, la reformada y la anabautista, a partir de todos estos cambios sociales, cambios teológicos principalmente. De la rama luterana principalmente nace por las enseñanzas de Lutero y Melanchthon, también por lo que se enseña allá. Está compuesta mayormente por las iglesias en Alemania, en Dinamarca, Suecia, Noruega y parte de las provincias bálticas de Rusia. Recuerden que todo eso formaba parte también de la iglesia oriental, que también le afectó la reforma. No tan directamente, pero sí teológicamente fue abarcando. En la rama reformada empieza principalmente en Suiza. No es que Lutero fue hasta allá directamente, pero la repercusión fue llegando a otros lugares, principalmente con Zwinglio y Bullinger. Más adelante o más tarde con Calvino en Ginebra se fue desarrollando este pensamiento. Recuerden que ahora la Iglesia Católica ya no está totalmente al control. Ahora la Biblia la tenemos todos, la pensamos, la reflexionamos. Se desarrolla principalmente en Alemania, en parte de Alemania, Hungría, Polonia, Países Bajos, Francia, y llega hasta Escocia e Inglaterra, donde se desarrolla muchísimo más esta parte reformada. Y está una parte interesante que es el lado anabautista, o el lado radical de la reforma. Parece interesante, pero inicia en Zurich seguidores de Zwingli, que ellos le estaban como de manera resumida, eran pidiéndole que llevasen la reforma más allá, a niveles sociales, esta idea de separarnos totalmente de las autoridades, del poder político. Eran extremadamente pacifistas, pero también con ideas como Nicolás Storch y Thomas Munzer empezaron con ideas heréticas, empezaron a mezclar cosas que dentro de su propia teología, y eso incluye también la inminente venida de Cristo, y ya, por eso hay que separarse, entre otras doctrinas que empezaron, por supuesto, esta idea muy pacifista, lo cual molestó muchísimo a la Iglesia Católica, que aunque ya se había reformado y estaba en este progreso, todavía tenía poder de la espada, poder político. ¿Qué pasa allí? La situación empeora para los anabautistas. Voy a contar esta historia rápido porque no vamos a tocar como tal los temas de la rama anabautista, porque lamentablemente se degradaron bastante en teología y no hicieron un gran aporte teológico como tal. Pero esta rama anabautista empeora cuando la Iglesia Católica, gran parte de los cantones suizos, de las provincias en Suiza, condena con pena de muerte al que no se someta a la autoridad católica, lo cual empieza una matanza. Y empeora cuando en algunas otras provincias reformadas, que todavía tenía esta idea del poder político mezclado, también lo declaran con pena de muerte. Bueno, una matanza horrible de anabautistas, que por supuesto no eran los mejores cristianos, pero tampoco merecían ese trato tan inhumano. ¿Qué pasa? Más adelante, Melchior Hoffman, otro
líder importante, como que trata de unificar esta idea, y ahora los anabautistas se vuelven ahora más agresivos. Ya no era tan excesivamente pacifista, ahora se vuelven más agresivos. Él decía que en Estrasburgo iba a suceder la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, ya, en este momento. Ya él iban a meter preso, casi que se hacía como que eran los dos testigos de Apocalipsis, era él. Y para colmo o para aumentar la popularidad, lo mete preso. O sea, agarró muchísima popularidad. Después, con el paso, él dice, ya no va a ser en Estrasburgo, ahora va a ser en la ciudad de Münster. Y con un montón de hombres de anabautistas toman la ciudad a la fuerza y logran conquistar allá. Los católicos vuelven un contraataque y los matan a casi todos. Fue una guerra horrible, o digamos el lado oscuro de la reforma en la parte política. Los destruyen a todos. Por supuesto, tienen esta teoría de que solamente son ellos, más nadie es cristiano prácticamente, y esto trajo muchísimo rechazo. Y no fue sino después, con menos Simón, que el sacerdote se convierte a las ideas anabautistas, y es que él promueve, el problema de los anabautistas fue que olvidó la parte pacifista, y vuelve otra vez esta idea más pacifista, por supuesto, trayendo errores doctrinales en la parte de la Trinidad, en la parte del libre albedrío, muchísimas cosas, que terminó separando esta línea anabautista más pacífica, que es lo que hoy en día tenemos a los menonitas y a los amish, que todavía aún tenemos. Entonces, estas son las tres grandes ramas. Una de las cosas interesantes es que, como ha pasado en toda la iglesia, los cristianos reflexionamos en nuestra fe, no nos quedamos quietos. Ahora tenemos la Biblia, o por la reforma, ya no era solo del clérigo, solamente un grupo selecto, ahora lo tienen los cristianos. Y surge el periodo de las confesiones de fe. Ok, ya nos separamos de la iglesia católica. Y la pregunta, ¿qué crees tú ahora? ¿Ahora qué crees? No eres católico. Ok, ¿qué crees entonces? Y aquí surge este gran periodo de formulaciones doctrinales. Ahora, déjenme dar una breve descripción de qué es una confesión de fe. Primero son, o se les llama, símbolos de unidad. En teología se les llama símbolos. Recuerden que un símbolo es algo corto, claro, que representa algo. Si vamos a un baño y vemos la figura de un hombre y una mujer, nos está diciendo mucho en pocas palabras. Este es el baño de hombres, este es el baño de mujeres, en un solo símbolo. Las confesiones de fe resumen creencias, doctrinas en pocas palabras. Ahora hay que definir qué cree, qué creemos. Es una confesión de fe, es una declaración pública y básica de creencias o doctrinas amplias, detalladas y estructuradas basadas en la Escritura. Ahora empezamos la rama protestante a desarrollar lo que cree. Toma del pasado y lo sigue reflexionando. Esta es una de las grandes ventajas que trajo la reforma protestante al mundo cristiano en general. Las confesiones de fe distinguen entre distintivos denominacionales. Distintos. Rápidamente. Los credos que vimos en la segunda ponencia separan la herejía de la ortodoxia, de lo que es verdad. Por lo menos los primeros 4 credos ecuménicos, los principales, separan. El que no crea esto no es cristiano, forma parte de una secta. Pero las confesiones de fe distinguen entre diferentes tipos de fe cristiana, según sus distintivos. No separan herejes, sino qué es lo que particularmente creemos. Y esto es así porque mientras más reflexionamos sobre la Escritura, más particular nos volvemos en algunas doctrinas. Es como un árbol. En el centro estamos todos de acuerdo, pero a medida que vamos profundizando en la fe, se van distinguiendo. Y ahí es donde nace esta rama luterana y reformada y anabautista según lo que creen. Porque así nos identificamos los cristianos, no por cómo nos vestimos, no dónde vivimos, sino qué es lo que creemos. Como sabemos que hay un cristiano por lo que dice. Contienen y desarrollan los artículos fundamentales de la fe y le dan forma a un conjunto de doctrinas cristianas. Aquí es donde empieza el auge de las denominaciones. Uno podrá decir, no, pero eso es muy malo, mira lo que está la reforma, un montón de denominaciones. No están así, porque hay que saber cómo evaluar todas estas denominaciones. Entonces, de manera rápida, el luteranismo. Comienza con las enseñanzas de Lutero y Melanchthon. Sus libros simbólicos
Es decir, sus documentos confesionales son la Confesión de Augsburgo en 1530, la Apología o Defensa de la Confesión de Augsburgo, escrita por Melanchthon también, los catecismos mayor y menor de Lutero. En este tiempo la idea de utilizar catecismos, documentos de preguntas y respuestas, era muy útil para poder enseñar cosas básicas. Los artículos de Smalcalda, la fórmula de la concordia o forma de concordia en 1517, y al final todo se une y se unifica en un libro llamado El Libro de la Concordia, en 1580, que reúne todo este documento y unos sermones de Lutero en contra de la autoridad papal y otras cosas adicionales. Esto es lo que se conoce como el luteranismo. De todos estos documentos vamos a estudiar la primera, que es la Confesión de Augsburgo, porque fue una de las primeras que ahora se para y dice, esto es lo que creemos. Y eso es lo que todos los protestantes y cristianos nos hemos dedicado a hacer desde los credos. Esto es lo que creemos. Creo en Dios Padre, Creador Todopoderoso. Ahora, ok, ¿qué más? Eso es simple, eso es lo fundamental. ¿Qué más? El emperador Carlos V convocó a la Dieta de Habsburgo por ataques hacia el luteranismo. Recuerden que la visión anabautista se vio muy manchada por las cosas que hizo. Y ser asociado con anabautistas era lo peor. Y el luteranismo en un principio se lo empezó a como de confundir por esta idea de separarse de la Iglesia Católica igualmente. Por supuesto, ellos no querían eso, y en el 25 de junio de 1530, Philip Melanchthon se presenta para hablar o presentar este documento que él hizo, y se lo manda a Lutero, que en ese tiempo no pudo asistir, no pudo estar. Él lo realiza y está totalmente de acuerdo. La estructura tiene esta confesión. Como tiene una parte introductoria, porque es hacia el emperador, la primera parte habla de los artículos principales, del primero hacia el 21, qué es lo que creemos. Y la segunda parte es como una corrección de abuso de las cosas que se le estaban imputando. No, esto no es lo que creemos, y es una sesión bastante larga. Es muy interesante la Confesión de Augsburgo, es el primer intento de organizar lo que creemos. Por ejemplo, el artículo de Dios. Y aquí quiero que vamos a ir haciendo un ejercicio. Si yo le pregunto a usted, ¿qué cree sobre Dios? Aquí. Bueno, Dios es el creador, el más grande creador, el que hizo los cielos y la tierra. Ahora miren cómo respondería un luterano cuando ha estudiado la doctrina cristiana. En primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto y concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosa y eterna: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad, un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Así se articula la fe, porque los cristianos hacemos eso, pensamos, no hacemos declaraciones vagas en general. Otro ejemplo, sobre la justificación. Si le pregunto qué opina usted de la justificación, ¿qué dice la Biblia de la justificación? Bueno, que Dios nos justifique, si le somos a la fe. Ahora miren cómo se responde. Además se enseña que no podemos lograr el perdón y la justicia delante de Dios por nuestro mérito o de satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdonan los pecados y se nos concede la justicia y la vida eterna, pues Dios ha de considerar que imputar esta fe como justicia delante de su Cristo. Así se responde, porque es lo que hacemos los cristianos. Esta última parte, pues Dios ha de considerar que imputar esta fe es un ataque contra la Iglesia Católica, que cree que se infunda la justicia, que eres así justo pero perfecto. No, se imputa. Eres pecador y justo delante de Dios. Sobre la fe y las buenas obras, piensa rápidamente. ¿Qué respondería sobre la fe y las obras? Nuestras obras no pueden reconciliarnos con Dios ni merecer la gracia, sino que esto sucede solo mediante la fe, al creer que se nos perdonan los pecados por causa de Cristo, quien es el único mediador que reconcilia al Padre. Ahora bien, quien empiece a realizar esto mediante las obras y merecer la gracia, desprecia a Cristo y busca su propio camino a Dios en contra del Evangelio. Eso es lo que hacemos los cristianos. Somos claros en lo que creemos, no ambiguos. Yo creo en Dios. ¿Qué crees de Dios? Los testigos dicen lo mismo. Los mormones dicen lo mismo. ¿Qué creemos de esta idea? Entonces este es un documento muy importante para el luteranismo.
Sin embargo, vamos hacia la rama reformada o calvinista, pero realmente es una rama mejor conocida como reformada. Se establecen básicamente en dos grupos: los reformados continentales y los reformados insulares, que es parte de Inglaterra y Escocia. Básicamente esos dos grupos. Los reformadores ingleses fueron muy influenciados por Lutero al principio, pero su desarrollo se dio más que todo con Zwinglio, Bullinger, Calvino, John Knox y muchos otros más. O sea, fueron reflexionando, tomaron del pasado y siguieron pensando. En Inglaterra inicia con el anglicanismo, luego pasa al puritanismo inglés, y del puritanismo inglés salen los presbiterianos, independientes y congregacionalistas, y los bautistas particulares, o los bautistas reformados hoy en día. Todo eso de manera general. ¿Qué confesión podemos ver allí que podemos tomar para nosotros aprender de Internet? Una de las primeras es la confesión escocesa. De manera general, la Iglesia romana ejercía menos control sobre su clero en Escocia, estaba muy lejos, menos control, por lo tanto eran sumamente ignorantes y de paso corruptos. O sea, de paso, de que no conocían mucho, eran muy corruptos. El rey Jaime V murió en 1542 y su esposa francesa y católica, María, gobernó como regente y muere en 1560 y le va a entregar el reinado a su hija. En ese momento, antes de la nueva reina, el parlamento, que ya se estaba reformando con las ideas de John Knox, que viaja al continente, aprende de esta reforma y ahora vuelve otra vez a la isla, a Escocia. Le piden que vamos a hacer algo, antes de que llegue la reina, vamos a hacer una confesión de fe. Y le piden a 6 ministros, incluyendo a John Knox, que escribieron un documento confesional en 1560. La hicieron en 4 días. 4 de 6 teólogos, todos llamados John, todos John, llamaban así. Pero el más importante era John Knox. ¿Qué vamos a, la iglesia, qué va a creer? Lamentablemente cuando llega la reina dice, no, esto no es así porque católica al fin. Pero 7 años después, sucedido por otro reinado, y fue en 1567 que la iglesia escocesa como tal, ahora sí se pudo institucionalizar, y recibió este documento hasta su reemplazo por la confesión de Westminster 90 años después. ¿Por qué es tan importante esta confesión escocesa? Primero, porque emplea la descripción clásica de la Trinidad. Segundo, aplica la doctrina calvinista de la salvación. Rechaza varios aspectos romanos como la transubstanciación, las obras meritorias, los libros apócrifos y la autoridad papal. Otra vez, que cree. Afirma la unidad de la Biblia y la Iglesia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se formula por primera vez las 3 marcas de una iglesia. Le preguntamos, ¿qué es una iglesia? Predicación fiel, administración de los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Vamos a ver algunas citas de esta confesión, la cual es muy importante. De Dios, nuevamente. ¿Quién es Dios? ¿O qué debemos creer de Dios? Miren cómo se responde de manera articulada. Confesamos y reconocemos a un solo Dios, a quien solo debemos allegarnos, a quien solo debemos servir, a quien solo debemos adorar y en quien solo debemos confiar. Un Dios que es eterno, infinito, inconmensurable, incomprensible, omnipotente, invisible, uno en sustancia, sin embargo, distinto en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven cómo está tomando de los credos? No pierden eso, lo articulan, lo desarrollan mucho más. Es la encarnación de Jesús. ¿Qué opina usted de la encarnación de Jesús? ¿Cómo lo ven? Que Dios hizo hombre. Así, Dios hizo hombre. Esa es toda su confesión de fe. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios envió a este mundo a su Hijo, su eterna sabiduría, la sustancia de su propia gloria, quien tomó la naturaleza humana de la sustancia de una mujer, una virgen, por medio del Espíritu Santo. Así es como articulamos nuestra fe. Pensamos, no decimos, no, Dios hizo hombre. No, tenemos que ser claros. Otro ejemplo importante, las 3 marcas por las cuales una iglesia verdadera se diferencia de la falsa que injuga a la doctrina. Eso es lo que dice: creemos y reconocemos y afirmamos que las marcas de la verdadera iglesia son: primero, la predicación correcta de la palabra de Dios, en la cual Dios nos ha revelado como lo declaran los escritos proféticos y apostólicos. Segundo, la correcta administración de los sacramentos de Cristo Jesús, con los cuales deben asociarse la palabra y la promesa de Dios para sellarlos y confirmarlos en nuestros corazones. Finalmente, la disciplina eclesiástica justa y honestamente aplicada, como lo estipula la palabra de Dios, por la cual se reprime el vicio y se sustenta la virtud. Así como se forma una iglesia.
Se suprime el vicio, se declara lo que es malo y se sustenta la virtud, se busca lo bueno. Es la importancia de articular bien lo que creemos. Yo creo que mi iglesia bíblica es la que adora al Señor. ¿Cómo? La siguiente confesión, para ir avanzando, porque son muchas, es una de las grandes confesiones de fe ahora en la parte continental, que es la confesión bíblica. Su autor principal fue Guido de Bresse, un pastor reformador deambulante, un genio también en la teología. Él utilizó la confesión galicana de 1559 como su modelo y la amplía mucho más. Ahora noten cómo ahora, cuando vamos a definir qué es lo que creemos, no lo inventamos, tomamos del pasado, porque no nos olvidamos de dónde venimos, lo tomamos y lo desarrollamos. Fue presentada a Felipe II de España con la idea de buscar tolerancia para los reformados. Ahora, esta historia es un poco triste, porque el rey Felipe II de España, católico, también estaba empezando a asociar esta rama de los Países Bajos como si fueran anabautistas. Y no, déjame presentarte. Cuando se la presentan, ahora Felipe, como que algo así, como que dice, ustedes no son anabautistas, ustedes son reformados protestantes, a lo vamos a percibir. Ahora sabemos quiénes son. Y realmente muchísima gente murió, incluyendo el mismo de Bresse. Empezando en 1566 fue adoptado una serie de sínodos. En aquel tiempo se reunió en sínodo para poder discutir. Junto con el catecismo de Heidelberg, que vamos a ver, se convirtió en un estándar para la fe reformada. Y Guido de Bresse fue arrestado por sus actividades evangélicas y ejecutado en 1567 junto con todos los que también confesaban esta confesión de fe. ¿Por qué? Por lo articulado aquí. ¿Cuál es una de las ventajas que tenemos de esta confesión? ¿Qué aportó esta confesión? Está organizada de forma más lógica que la escocesa. Parece una teología sistemática. Ahora empezamos que déjame presentarte mejor lo que creemos en 37 artículos. Una introducción y empieza por la autoridad de la Escritura, es lo que creemos de la Biblia. Continúa hablando de la Trinidad, las obras de la creación y la providencia del Dios, del artículo 8 al 13. Después habla de la persona y la obra de Cristo, artículos 14 al 23. La persona y obra del Espíritu Santo, incluyendo la Iglesia, y el nombramiento y el ministerio de magistrado civil, porque se lo están presentando ante el rey Felipe. No somos como los anabautistas que nos rechazamos todo, también queremos el magistrado civil. Es una forma de presentarlo. Se opone a algunas de las doctrinas romanas, pero no en un tono bélico, no es agresivo, es como esto es lo que creemos, aunque nos oponemos, esto es lo que creemos. Tiene un tono pastoral y afirma igualmente las tres marcas de la iglesia verdadera. Es agustiniana en su posición de la gracia, otra vez, mira el pasado, toma del pasado, esta idea. Y es cuidadoso en su compromiso con los artículos fundamentales de la fe y con la doctrina reformada protestante. Estudiar las confesiones de fe nos ayuda a cómo articular, cómo decir lo que creemos. Por ponerle algún ejemplo, de la palabra de Dios escrita. Se pregunta, ¿qué cree usted de la palabra de Dios escrita? ¿Cómo lo define? Yo creo en la Biblia. ¿Está ahí? ¿Cree en la Biblia? Es lo que dice la confesión bíblica en el artículo 3. Confesamos que esta palabra de Dios no fue enviada ni producida por la voluntad de hombre alguno, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron, conforme dice el apóstol Pedro. Después, Dios, por un cuidado especial que Él lleva de nosotros y de nuestra salvación, mandó a sus siervos, los profetas y apóstoles, consignar por escrito su palabra revelada, y Él mismo escribió con su dedo las dos tablas de la ley. Por esta razón, a tales escritos los denominamos santas y divinas escrituras. Así es como se articula qué es lo que creemos. No decir que cree en la Biblia, no, qué cree de lo que dice creer. Por ejemplo, de la justicia y la misericordia de Dios. Piensa rápidamente. ¿Qué cree en la justicia y la misericordia? Que Dios es justo y Cristo vino, pues tuvo misericordia. Eso. Ahora fíjense lo que dice el artículo 20 de la confesión bíblica. Creemos que Dios, que es perfectamente misericordioso y justo, ha enviado a su Hijo para tomar la naturaleza en la cual se había cometido la desobediencia, a fin de satisfacer y llevar en ella el castigo de los pecados por medio de su amarga pasión y muerte. Así pues, ha demostrado Dios su justicia contra su Hijo cuando cargó sobre él nuestros pecados y ha derramado su bondad y misericordia sobre nosotros que éramos culpables y dignos de condenación, entregando a su Hijo hasta la muerte por nosotros, movido por un amor muy perfecto, resucitándole para nuestra justificación, para que por él tuviéramos inmortalidad y la vida eterna. Así se articula la fe cristiana. No somos ambiguos en lo que creemos, lo definimos. Y es lamentable cuando te crees tú, sí, yo creo que Dios es bueno. Pero ¿qué más?
Por ejemplo, aquí rápidamente, de la Santa Iglesia Universal. Si le preguntan qué cree en la iglesia, pues la iglesia es lo que nos reunimos los domingos. Así, o cómo se desarrolla esta idea. Confesamos y creemos la única iglesia católica universal. ¿De dónde viene ese lenguaje? Pero apostólico, el cual es la santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre, santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta santa iglesia tampoco está situada y sujeta o delimitada a cierto lugar o a ciertas personas, sino que se halla esparcida y extendida por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu y el poder de la fe. Eso es lo que así debemos hablar nosotros, no ser aquí. Este es uno de los legados que el cristianismo ha hecho después de la reforma protestante por medio de lo que cree. Esto es lo que confesamos. Siguiente documento, es uno de los documentos más emblemáticos desde el periodo de la reforma, que es el famoso Catecismo de Heidelberg. El elector del Palatinado, Federico II, introdujo la reforma en su provincia. Recuerden que la parte en Alemania estaba también dominada gran parte por el luteranismo. Y hubo muchísimas peleas entre los luteranos y los reformados, en especial por el asunto de la cena del Señor. Si la visión es consustancial, si Cristo está allí entre las moléculas del pan allí, o es una presencia espiritual que está allí, aparte de simbólica, también espiritual. Hubo muchas peleas por eso. Entonces, en 1560, Federico III, de Sion, encargó a Zacarías Ursino y a Casparo Oliviano que lo prepararan. Es como un intento de, vamos a ponernos de acuerdo todos, porque no podemos estar con esta pelea entre luteranos y reformados. Si creemos de por sí casi lo mismo, ¿cómo vamos a estar peleados por estas divisiones? Vamos a hacer un documento que nos ayuda a entender lo mismo, que pueda servir para enseñar. Porque la idea del catecismo está ahí, preguntas y respuestas. A través de un documento podamos estar de acuerdo todos. Entonces, publicado en 1563, se utilizó para las iglesias y para escuelas en la educación cristiana. Es un documento para enseñar la fe cristiana. Es otra cosa que hacemos los cristianos. Enseñamos lo que creemos. Se supone que todo padre cristiano debería enseñarle a sus hijos lo que cree. No decir, bueno, él verá así es hace cristiano. No. No solo desarrollamos nuestra fe, sino que la enseñamos. Pocos años después fue dividido en 52 semanas. ¿Por qué 52 semanas? Porque hay 52 domingos al año, y de que se pueda estudiar durante todo el año en los cultos o en la iglesia. Es el catecismo de mayor popularidad por su contenido pastoral, teológico, devocional y didáctico entre los reformados continentales y posteriormente a nivel mundial. Si no ha tenido la oportunidad de leer el catecismo de Heidelberg, lea. Es hermosísimo todo lo que allí se enseña. ¿Qué características tiene? El tono del catecismo es moderado, es cálido, positivo y personal. La pregunta es, ¿qué es lo que todo cristiano debe creer? ¿Qué debe creer usted? Bueno, yo debo creer tal cosa. O, ¿cómo sabes tú tu pecado? Lo sé por la ley. O sea, como que tú respondes como si fuera de manera personal. Es algo que atrajo bastante. El bosquejo del catecismo también es algo muy interesante, porque comienza dos preguntas introductorias y después dice del pecado y de la miseria del hombre. ¿Qué es lo que debemos entender del pecado y la miseria? Las preguntas 3 al 11. De la redención del hombre, las preguntas 12 al 85, y de nuestra gratitud, del 86 al 29. Y esto es lo que todo cristiano debe saber: su condición, su redención y cómo debe vivir, básicamente. Pero se enseña a través de preguntas. Fíjense lo interesante: explica y desarrolla el credo de los apóstoles, no lo pierda de vista. De hecho, cuando empieza aquí, ¿cuál es la verdadera fe? Nombra el credo de los apóstoles y empieza, ¿qué significa? Porque dice creo en Dios Padre, porque dice en Jesucristo Señor, porque Él descendió un montón de cosas y empieza a explicarlo, porque esta teología no se pierde, se desarrolla. Adelante, y explica y desarrolla el decálogo. También explica temas como la justificación y los sacramentos, que es un documento que es para niños y para adultos, por el nombre contenido. Por ejemplo, la pregunta principal y la más básica con la que se hizo famoso: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Si yo hago esta pregunta, ¿qué respondería? ¿Cuál es tu único consuelo? Bueno, que Cristo vino, que estoy en Cristo. Así, sí, pero ¿qué más? ¿Cómo articulas la fe? ¿Cómo lo desarrollas? Fíjense la respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo,
que me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Eso se le enseña a los niños, para que aprendan a pensar como cristianos. Eso es lo que hacemos los cristianos, desarrollamos nuestra fe. Fíjense esta pregunta, ¿qué es la verdadera fe? Si le pregunto a usted, ¿qué es la verdadera fe? Bueno, cree yo. Fe. ¿Cómo responder el catecismo para aprender? No solo es un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia solamente por los méritos de Jesucristo. Esa es una respuesta trinitaria, tanto la primera como la segunda. Dios Padre y Hijo y Espíritu Santo. Así se responde. ¿Y qué es lo que debe creer todo cristiano? Rápidamente, todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, el credo de los apóstoles, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Estamos en 1563. ¿Y qué está recordando? El que no crea lo que está en el credo apostólico no es cristiano. El que no lo confiese con su boca. El que no lo confiesa. Recuerden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Nosotros los cristianos no podemos ser ambiguos. El que si creyeres en tu corazón y lo confesarás con tu boca. Rápidamente, la pregunta 23 que dice en tu artículo, cita todo el credo apostólico, pero que el Padre Todopoderoso. Esa es la pregunta 22. ¿En cuántas partes se dividen estos artículos? Si tú las divides, ¿en cuántas partes? La primera, en Dios Padre y nuestra creación. La segunda, Dios Hijo y nuestra redención. Y la tercera, de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Así se divide el credo apostólico. Es una visión trinitaria. Los cristianos somos trinitarios. Dios Padre y Espíritu Santo. Esto nos ayuda muchísimo, porque a veces cuando estamos orando, no sé si les ha pasado, oramos menos Dios, gracias por tal cosa, Dios, tal cosa, lo cual está bien, pero no desarrollamos una oración trinitaria, como lo hacen los cristianos. Gracias Padre por la salvación protestante, gracias Cristo por venir y salvarme, te pido Espíritu Santo que me ayude en mi santificación. Así ora un cristiano, que reconoce el credo apostólico y lo sigue confesando, sabe orar de manera trinitaria. Segundo documento, Catecismo de Heidelberg. El siguiente, emblemático, los cánones de Dort. Contexto para poder entender este punto, porque recordemos que la iglesia sigue desarrollando o expandiendo y articulando su fe, pero todavía sigue habiendo ataques, todavía hay ataques. No es que no, ya soy cristiano, no hay más ataques, siguen habiendo, pero ahora más elaborado, porque mientras mejor desarrollamos la fe, ahora los ataques son más elaborados. Hoy en día los ataques son muchísimo más elaborados, con la teología liberal, con el evolucionismo, con muchas cosas. En este tiempo todavía había ataques teológicos. Contexto general. Jacobo Arminio fue ministro en Ámsterdam y luego profesor de teología en Leiden. Gran teólogo en su tiempo también, pero parecía que había una discordancia entre lo que él enseñaba en la iglesia como pastor y lo que él decía en el instituto en Leiden. De hecho, un teólogo en aquel tiempo lo confronta y dice, pero ¿qué crees tú? Si realmente sigue la confesión que estaba en ese tiempo vigente. ¿Cuál era? La confesión bíblica. Estaba ya. ¿Qué cree que el catecismo de Heidelberg? ¿Lo cree o no? Y él responde correctamente. Pero todavía me sospecha. Recuerden que en aquel tiempo no se grababan las predicas en YouTube para estar viéndolo. Se escuchaba de lo que decían otros. A no ser que estés ahí presente cuando estés allí. Entonces, una de las cosas que llamó mucho la atención fue que él promovió una especie de revisión a la confesión bíblica del catecismo de Heidelberg, en especial en cuanto a la gracia universal y el libre albedrío. Unos cambios que sonaron muy a una herejía que condenaron hace mucho tiempo, al pelagianismo. Sonaba muy parecido, no era igual, pero sonaba mucho. Y por supuesto les preocupó. Si eso se condenó, ¿por qué lo está repitiendo? A él se lo confronta y se lo confronta, pero no hasta que él hace una declaración completa que es casi como una especie de teología sistemática de lo que cree Jacobo Arminio. Él lo hace en 1609, si no me equivoco, en 1608, al año siguiente él muere. Pero ¿qué pasa? No dio tiempo como que de interrogarlo, vamos a leerlo, no dio
suficiente tiempo. Pero sus discípulos, los seguidores, 46 ministros, firmaron una protesta arminiana en 1610, la cual consistió en 5 artículos. Ellos se llamaron los remonstrantes. Ellos sí tomaron las ideas de Arminio. Muchos historiadores dicen que llevaron sus ideas más allá de lo que él posiblemente hubiese querido. Esa idea, y ahí es donde nace el arminianismo, con estos ministros llamados los remonstrantes. El Congreso convocó un sínodo nacional en noviembre de 1618 que duró hasta mayo de 1619, 6 meses. Lo convocó, hubo muchos problemas sociales, esta convocatoria se tuvo que posponer varias veces hasta que por fin pudieron hacerlo. Lo que preocupaba es que estos remonstrantes, como no hubo una confrontación, vamos a hacer un debate para definir qué es lo que creen, estas ideas se empezaron a esparcir y empezaron a llegar a Inglaterra, a Francia, empezaron a bajar a muchos lugares. Por lo tanto, en este sínodo consistió de 84 miembros y 18 comisionados. 58 eran holandeses y los demás extranjeros. Inglaterra, Escocia, parte del Palatinado de Alemania, que es como una provincia en Alemania, y algunos cantones de Suiza. Los cantones son igual provincias en Suiza, porque ya estaba llegando esta doctrina. Vamos a reunirnos todos, vamos a estudiar. Hubo 154 sesiones formales en esta conferencia. Estudiaban todos los días, oraciones, ayunos, hacían conferencias, debatían, porque los remonstrantes entregaron un documento completo con 5 puntos para poder hacer cambios para la confesión belga o el cambio a la doctrina reformada protestante en general. Hizo comparecer a 13 remonstrantes, no como participantes, sino como defensores, lo cual les dio muchísima rabia, porque no eran los que iban a dar el voto, iban a defender. Les dio muchísima rabia y empezaron a combinar, a escaparse, no daban respuesta hasta que uno se dijo: se me van de aquí, no los quiero más. No estaban respondiendo bien. Entonces se rechazaron los 5 artículos del arminianismo y en respuesta surgió lo que hoy tenemos como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Ahí sale. No fue Calvino el que lo hizo, pero no estaba allí. Y fue este documento en respuesta a lo que los remonstrantes habían propuesto. De hecho, el famoso Tulip es una respuesta a una proposición arminiana. ¿Qué tiene de interesante de los cánones de Dort? ¿Qué podemos aprender de los cánones de Dort? Muy útil por el uso combinado de versículos. Entre las respuestas que dan, combinan muchos versículos para dar tanto en lo que articula como en lo que responde. Tiene una parte sobre exposición, que le llaman cabezas de doctrina. 5 cabezas de doctrina. Artículos 1, artículo 2, cabeza 1, artículo 1, tal. Cabeza número 2 de doctrina, artículo tal. Es un documento bastante elaborado. Por cada cabeza de doctrina hay una sección de refutaciones a objeción. Citan parte de la objeción de los remonstrantes y le dan una respuesta. Finalmente, el Sínodo de Dort aprobó 3 documentos: los cánones de Dort, este documento, la Confesión belga y el Catecismo de Heidelberg en este sínodo. Y esto es lo que se llama hoy en día las 3 formas de unidad, que forma parte de lo que parte de los reformados continentales y de muchos de los reformados tienen como confesión de fe. Las 3 formas de unidad: cánones de Dort, Confesión belga, que ya lo vimos, y los catecismos de Heidelberg. Ahora, ¿qué podemos aprender de los cánones de Dort? En cuanto a la primera cabeza de doctrina, que es en cuanto a la elección, tocan diferentes artículos. No déjenme citarle este en específico de cómo se responde en cuanto a la culpabilidad y la fe. Dice así el artículo 5: la causa o culpa de esa incredulidad, así como de todos los demás pecados, no está de ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él son un don gratuito de Dios, como está escrito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y asimismo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Porque se estaba respondiendo de que la fe es algo que el hombre puede hacer. No, tú puedes tener fe por ti mismo, no necesitas la ayuda de Dios. O en tal caso, una cierta ayuda. No es así. La culpa la tiene el hombre por su incredulidad, pero la fe es un don de Dios. Y cita 2 versículos bíblicos. Quinta cabeza de doctrina, artículo 14. Eso es lo que dice: como agradó a Dios comenzar en nosotros esta obra suya de la gracia por la predicación del Evangelio, así la guarda, prosigue y consuma Él mismo por medio de oír, leer y reflexionar de aquel Cristo,
así como por amonestaciones, amenazas, promesas y el uso de los sacramentos. Es decir, esta idea de cómo vamos creciendo en la fe, porque ahí se estaba cuestionando el hecho de que alguien podía caer de la gracia, podía caer de su salvación. ¿Y qué respondieron? No, sino que el que comenzó con vosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a desarrollar. Ahora, ¿qué interesante hay en esta parte? Es en cuanto a las refutaciones. Las refutaciones tienen una parte como incursiva de que era lo que los remonstrantes estaban enseñando, o los arminianos estaban enseñando, y está la respuesta. Fíjense esta idea, la refutación número 8, que estaban proclamando los arminianos. Vamos a leer la objeción. Que Dios no usa en la regeneración del hombre tales poderes de su omnipotencia, que dobleen eficaz y poderosamente la voluntad de aquel a la fe y a la conversión. Él no es verdad que hace todo su poder para convertirlo, sino que, aun cumplidas todas las operaciones de la gracia que Dios usa para convertirlo, todas las operaciones, el hombre, sin embargo, de tal manera puede resistir a Dios del Espíritu Santo. Y de hecho, también resiste con frecuencia cuando Dios se propone su regeneración y le quiere hacer renacer, que impide el renacimiento de sí mismo, y que sobre este asunto queda en su propio poder el ser renacido o no. Si Dios se propone a salvar, el hombre puede incluso oponerse al Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, ¿cómo respondería usted? Si yo le digo y le digo así, no, que Dios, o sea, no es que utiliza todo, el hombre se puede oponer a Dios. Si Dios se propone a salvar, el hombre se puede oponer. Porque eso es lo que ponían los remonstrantes, los arminianos, en ese tiempo. Fíjense cómo se articula y se responde. Pues esto no es otra cosa sino quitar todo el poder de la gracia de Dios en nuestra conversión y subordinar la acción de Dios Todopoderoso, a la voluntad del hombre. Y esto contra los apóstoles, ahora viene la cita bíblica, que enseñan. Fíjense cómo la cita específica que toma, que creemos según la operación del poder de su fuerza. Creemos según la operación del poder. Dios sí utiliza su poder para hacernos creer. Y, en Efesios 1:19, y que nuestro Dios obtenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y obra de fe con su poder. Es su poder el que hace que nosotros andemos o obremos en toda bondad y toda obra de fe. Según Tesalonicenses. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que tenga que ver con la vida y la piedad nos son dadas no por se dejó, por su divino poder. Fíjense cómo se responde, cómo se articula la fe. Claro que Dios obra. ¿Cómo? ¿De dónde lo tiene? Es la ventaja de leer los cánones de oro. Cómo articular, cómo defender. Otra refutación, quinta cabeza de doctrina sobre la perseverancia, la refutación número 6, que enseñaban los remonstrantes en este tiempo. Que la doctrina de la seguridad o certeza de la perseverancia de la salvación es, por su propia índole y naturaleza, una comodidad para la carne y perjudicial para la piedad y para la buena costumbre, para la oración y para otros ejercicios santos, pero que por el contrario es de elogiar en dudar de ello. O sea, si enseñamos que tú puedes estar seguro de tu salvación, eso te va a dar comodidad en la carne. Vas a dejar de orar, vas a dejar porque no vas a perder la salvación. Eso es lo que se llama remontar. Pero si tú dudas de tu salvación, eso te va a llevar a orar más, porque la puedes perder. ¿Cómo respondemos a esto? Fácil, ¿verdad? Fíjense cómo responde el cardenador. Pues esto, los remonstrantes, demuestran que no conocen el poder de la gracia divina y la acción del Espíritu Santo. Y contradicen al apóstol Juan, que en su primera epístola enseña expresamente lo contrario. Lo contrario a lo que ellos enseñan. ¿Qué dice? Amados, ahora somos hijos de Dios, ¿estás seguro de eso? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hasta aquí estoy seguro de que vamos a ser así. Es como dice el apóstol Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es verdad que si enseñamos que no vas a perder la salvación, te vas a rendir y no vas a orar más. No es verdad, porque el apóstol Juan dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, que sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, se purifica a sí mismo. Así se articula la fe, así se defiende la fe con la escritura. Y eso es lo que podemos aprender de los cardenadores. Pasamos ahora rápido más adelante. Los 39 artículos de la religión. Ahora vamos otra vez arriba, a Inglaterra, con la iglesia anglicana. Que también, la historia de la iglesia anglicana es una locura.
llegan unos reyes protestantes, muere uno, llega otro católico, ahora sí están otra vez, vuelven a reconciliarse con el Papa actual, llega otro protestante, se elimina todo eso, es una locura. Pero vamos a concentrarnos en uno de los documentos que surgió que realmente aportan a la fe cristiana. Los 39 artículos de la religión forman el resumen básico de creencias de la Iglesia de Inglaterra, junto con el libro de oración que forma la liturgia nacional. Recuerden que todavía en este periodo, en algunos lugares todavía está la idea de la Iglesia nacional, o esta combinación de la Iglesia y el Estado. Fueron redactados por la Iglesia reunida en asamblea en 1563, basándose en 42 artículos del 1553, ya se había tratado de formular algunos puntos, y se ordenó a los clérigos suscribir los 39 artículos mediante el acta en el Parlamento en 1571, se basan en la obra de Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury. Ahora, son cosas, otra vez, retoman cosas del pasado y tratan de formular qué es lo que creemos. Recuerden que la Iglesia Anglicana se separa de la Iglesia Católica y la pregunta básica es, ¿ahora qué creen? A ver, te puedes separar de todo. ¿Qué creen? Es la pregunta básica del cristianismo. Cuando Jesús le pregunta a su apóstol, ¿qué dicen los demás que es Jesús? Otros dicen que es Elías, otros dicen, ¿y ustedes qué creen? Eso es lo que hace todo cristiano. ¿Qué confiesan? ¿Qué creen? De ahí surgen todas estas confusiones. Primero respondieron las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica. Niegan las enseñanzas concernientes a la transubstanciación, esta idea de que el pan y no se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de la misa y la inmaculada concepción de la Virgen. Afirman que la Escritura es la autoridad final sobre la salvación, que la caída de Adán comprometió el libre albedrío y que tanto el pan como el vino deberían darse a todo el mundo en la cena del Señor. Ese como tampoco es que todo era tan perfecto, en esta idea también. Y que los ministros debían casarse. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Es el artículo 1, de la fe en la Sagrada Trinidad. Ya lo hemos visto, pero ¿cómo respondería, cómo debe ser nuestra fe en la Sagrada Trinidad? Hay que creer en Dios Trino. Ya. Es como dice el artículo 1, solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, miembros o pasiones. Tengo allí. Esa idea de sin cuerpo, miembros o pasiones forma parte de la reflexión de la escolástica también, que no todo fue malo, sino cómo reflexionar sobre la fe, cómo se ve a Dios, sin cuerpo, miembros o pasiones. No sé, eso es infinito. Con un poder y sabiduría y bondad infinita, el hacedor y preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en unión con esta divinidad hay tres personas de una sola sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si bien que podemos aprender por lo menos hasta aquí, que todos los cristianos confesamos en un Dios que subsiste en tres personas. No decimos que no es Dios. Claro. Sí, pero es un Dios trino. Puede ser claro. Al artículo 8, de los tres credos. Eso que dice el artículo 8. Los tres credos. Credo niceno, credo de Atanasio, ya que es llamado comúnmente como el credo de los apóstoles, deberían ser completamente recibidos y aceptados como creencia por ser autorizados por la Sagrada Escritura. No porque tengan autoridad propia, sino porque están en concordancia con lo que dice la Escritura. Es la importancia de recordar el pasado, tomar la sabiduría del pasado. Y ese es el punto de la justificación del hombre. ¿Cómo articulamos? ¿Cómo somos justificados? Ante los ojos de Dios somos estimados como justos, pero solo por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos. Por lo cual, el hecho de que estamos justificados por la fe es solo una doctrina muy benévola y reconfortante, tal y como se expresa mayoritariamente en la unidad de la justificación. Así como uno desarrolla la fe. En último lugar, de las buenas obras. Aunque las buenas obras que son frutos de la fe y siguen a la justificación, no pueden apartar nuestros pecados y soportar la severidad del juicio de Dios, son sin embargo agradables y aceptables ante Dios por medio de Cristo, brotando necesariamente de una fe verdadera y viva hasta el punto que gracias a ella, esta fe enérgica se puede conocer evidentemente del mismo modo que un árbol se conoce por sus frutos. Sobre esta poética, para poder articular. Así es como uno habla de las buenas obras. Hay que hacer buenas obras, hay que ayudar al prójimo. ¿Por qué? ¿Te salvan? No. ¿Pueden soportar la ira de Dios? No. ¿Son aceptables a Dios? Sí, por la obra de Cristo. Y por medio de las obras nos expresa lo que uno cree. Entonces, de esto podemos rescatar de los 39 artículos y de la religión. Ahora pasamos unos años más adelante hacia la emblemática confesión de Westminster. Es el documento confesional de la Iglesia Presbiteriana Iglesia, pero especialmente de la escocesa. Tiene una historia bastante interesante.
porque fue como el punto de la reflexión cristiana. Ellos toman un montón de confesiones. La Asamblea de Westminster fue convocada en 1643, fueron episcopalianos, presbiterianos, independientes, congregacionalistas y erastianos. Fueron un total de 120 teólogos sentados para discutir qué creemos, qué articulamos. La intención originalmente era modificar los 39 artículos de la religión de la Iglesia de Inglaterra, pero por cambios sociales, como en ese momento, se dedicaron, o les pidieron, mejor dicho, que construyeran una confesión de fe para unir a las iglesias en Gran Bretaña, para unir a todos. Vamos a hacer una super confesión de fe, completa y articulada. Por supuesto, todas estas ideas surgen del movimiento puritano con la idea de implementar cambios fuertes y teológicos. Si bien la iglesia, los 39 artículos son bastante ortodoxos en algunos puntos, todavía tiene una liturgia muy católica, pero bastante parecida a la iglesia católica. ¿Qué podemos sacar aquí? Su composición duró poco más de 2 años. 120 teólogos por 2 años, preparando una confesión de fe. Se terminó en 1646, pero se publicó en 1647, con el texto final aprobado. Es irónico e interesante porque, ¿saben? Esta confesión de fe y el Parlamento les dijo, está muy bueno, quiero versículos bíblicos en cada uno. O sea, está muy bueno, justifícame. Y tuvieron que repasar todo otra vez y colocar todos los versículos bíblicos de cada artículo de fe. Porque no es que la confesión de fe sea más que la Biblia, que se sostiene sobre la Biblia, que es lo que creemos. Piensen en qué se basa esta confesión de fe. Se basa en los 39 artículos de la religión. Se basa en la confesión de Hamburgo. Se basa en la confesión helvética, que también se había dicho antes. Se basa en una confesión gala, un poco más pequeña. Se basa en la confesión belga y se basa en los artículos irlandeses de la religión. O sea, un compendio, sabiduría del pasado y ahora articulada, desarrollada, más o mejor compuesta. Esta misma asamblea produjo otro documento, que es los catecismos mayor y menor de Westminster, para enseñar, catecismo mayor para poder enseñar a adultos o contenido mucho más amplio, y el menor para familias o para personas que no tuvieron mucha instrucción. Un directorio de la adoración pública y una forma de gobierno eclesiástico presbiterial. Eso fue en cuanto a la asamblea de Westminster, incluyendo la confesión que surgió. Lamentablemente, al ser restaurada la monarquía en los tres reinos en 1660, se anula esta asamblea de Westminster y fue abandonada por la iglesia anglicana. No la aceptó, pero sí fue adoptada por la iglesia de Escocia. Simplemente tanto trabajo para la iglesia anglicana, después con los cambios de la iglesia, no la vamos a aceptar. Pero la iglesia de Escocia sí la agarra, que es donde cambia la confesión escocesa por la confesión de Westminster. Uno de los documentos confesionales más completos y estructurados de la historia protestante, sirve de base para otra confesión, que es la confesión de Savoy, que es la confesión de los congregacionalistas independientes. Recuerden que la fe cristiana sigue desarrollando su pensamiento, la estructura, no se queda con lo que ya tiene. ¿Cuál es el punto significativo de esta confesión? Su estructura. Trata varios puntos. De la escritura y Dios, capítulo 1 al 5. Del hombre y el pecado, capítulo 6. De la salvación vista desde el punto de vista de Dios, capítulo 7 hasta el 13. La salvación vista desde el hombre, capítulo 14 al 18. Privilegios y responsabilidades de los creyentes, 19 y 24. El tema de la iglesia y todo lo relacionado con la iglesia. Y las últimas cosas, capítulo 32 y 33. Está estructurada. Esto es lo que creemos. Fíjense algunos ejemplos de cómo podemos ver acá. Rápidamente, de Dios y la Santísima Trinidad. No pierdan ese mismo estilo. Fíjense cómo responde. No hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero, quien es infinito en su ser, perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sumo sabio, sumo santo, sumo libre, sumo absoluto, que hace todas las cosas con el consejo de su voluntad y visible. Quizás no lo han notado, pero la forma en cómo desarrolla esta visión es la misma forma escolástica de cómo se ve a Dios, a través de la negación, o sea que no es Dios, y a través de la evidencia, o sea que es mucho más que Dios. Cuando dice que Él es invisible, sin cuerpo, inmutable, inmenso, estamos quitando los atributos negativos. No es nada de eso. Y después hablamos de lo que sí es en mayor evidencia. Él es todopoderoso, sumo sabio, santísimo, santo, santísimo, así como se empieza a estructurar o desarrollar un lenguaje de Dios. En la unidad y la divinidad hay tres personas en una sola sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y escuchen este lenguaje: el Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre,
el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿De dónde viene ese lenguaje? Del credo niceno, del credo de Atanasio. No lo pierden, lo siguen articulando en este punto. Tenemos otro como por ejemplo el decreto de Dios que habla desde la eternidad. Esa es la última parte, que Dios sin embargo de tal manera que Dios ni es autor del pecado ni hace violencia al libre albedrío de su criatura, ni quita la libertad ni contingencia de las cosas secundarias, sino que las establece, otra forma de hablar, causa primaria, causa secundaria. No habla de Dios autor del pecado, el hombre es autor de todo, no. Hay una causa primera y causa secundaria, se articula, se desarrolla mejor. Y de Cristo el mediador, que otra vez toma el mismo lenguaje, que habla de que es su propósito eterno, el poder que ordenara al Señor Jesús, su ingenio, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, y empieza a nombrar este mismo desarrollo. Profeta, sacerdote y rey, salvador y cabeza de su iglesia, de todas las cosas, adelante para que fuera su simiente, para que a su debido tiempo redimiera, llamara, santificara y santificara y glorificara. ¿Ves cómo se va desarrollando y se va articulando muchísimo más? Rápidamente, el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, otros documentos emblemáticos, originalmente de la Asamblea de Westminster, intentó hacer un catecismo para unificar y estructurar las iglesias del Reino Unido, resume en forma de preguntas y respuestas la enseñanza general de la Confesión de Westminster. Se hicieron dos, uno amplio, Catecismo Mayor, y uno más corto, Catecismo Menor. El más popular fue el Catecismo Menor por la facilidad de memorización y su contenido directo. Otra vez, ¿cuál es la facilidad de poder, cómo enseñar la fe? Consta de 107 preguntas y una división básica. Lo que el hombre debe creer acerca de Dios, preguntas 4:38, y los deberes que Dios requiere del hombre. Sencillo. ¿Qué enfoque tiene? Dios, el pecado, el pacto de gracia, Cristo, salvación, los deberes legales, evangélicos y los medios de gracia, expone el decálogo y el Padre Nuestro. Otra vez, desarrollando la fe. No lo pierdan. Rápidamente, ¿cuál es la pregunta emblemática de aquí? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Emblemático. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La segunda pregunta toma y continúa desarrollando la idea. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarnos y gozar de Él? Segunda, la única regla para enseñarnos cómo glorificar a Dios y gozar de Él es la palabra de Dios, consistente en del Antiguo y del Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Si yo le pregunto eso, ¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia si no pudiera resumir? Para niños, para niños que están aprendiendo. Lo que principalmente enseña la Biblia es, uno, lo que el hombre debe creer acerca de Dios, y dos, los deberes que el hombre requiere del hombre. Lo más básico que todo cristiano tiene que saber. ¿Qué es lo que debe creer acerca de Dios y sus deberes? Ahora a partir de allí seguimos desarrollando y entramos ahora a un punto de mucho más desarrollo. La primera confesión bautista. Surgieron de los no conformistas de la iglesia anglicana, volvió a agarrar otra vez el poder. O sea, esta es lo que tiene que ser todo lo que la iglesia nacional. Entonces, los que no estaban de acuerdo los llamaban los no conformistas, los independientes que se empezaron a surgir. Pensaban los presbiterianos, independientes congregacionistas y los bautistas particulares. Pero fue formulada en 1644. No tenía interesante, realizada en 1646 a petición de un miembro de la Asamblea de Westminster, Daniel Hitler. Porque otra vez la misma idea, a los bautistas se les empezaron algunos a considerar que eran como anabautistas, porque tienen solamente una doctrina parecida como el bautismo de creyentes, que tienen los anabautistas también. Entonces, esta idea nace de no creemos lo mismo, eso no es así. Es una respuesta a las falsas acusaciones de los presbiterianos anglicanos de que eran anabautistas. Otra vez, si a mí me confunden con otra cosa, ¿pero qué tú crees eso? Yo no creo en eso. Yo le pregunté, ¿y qué crees tú entonces? Digo, no, para mí como que tú eres católico. ¿Cómo me va a responder usted? Yo no creo en eso. Entonces, ¿qué cree? No, yo no creo ni en abnegaciones, confiesa su fe. Este fue este intento también. Basada en la confesión verdadera de 1596 a través de esta confesión, y tuvo la influencia de un gran libro de teología llamado La Médula de la Teología, de William, un excelente libro de teología sistemática, llamado así. ¿Cuáles son los puntos interesantes? Su propósito era despejar las falsas acusaciones en relación con los anabautistas y demostrar su armonía con la ortodoxia protestante reformada. Otra vez, los verdaderos cristianos siempre nos apegamos a la misma ortodoxia cristiana. Inician con una introducción a la doctrina de Dios, la Trinidad y el decreto y la creación. Tiene la escritura, el canon y el objetivo de la escritura, que es Cristo. Después habla de Cristo, la persona y su obra, artículos 9 a 20, las bendiciones de la salvación, y la iglesia y los sacramentos, y el magisterio civil y responsabilidad del creyente. Colocan esto para demostrar que nosotros no somos como los anabautistas, que se van por allá y no hacen ni voto,
ante el Estado, que son capaces de asumir cargos en el mayor civil. No creemos esto. ¿Y cómo lo probaron? Con una confesión de fe. Fíjense lo interesante que está desarrollada. Sobre la persona de Cristo, el artículo 9. Si yo le pregunto qué cree usted de Cristo, la persona como tal, es como respondieron los primeros bautistas. En cuanto al Señor Jesús, de quien escribieron Moisés y los profetas, de que predicaron los apóstoles, es el Hijo de Dios Padre, el resplandor de su gloria, la forma grabada de su ser, Dios con él y con su Espíritu Santo, por quien hizo el mundo, por quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, que también, cuando llegó la plenitud de los tiempos, se hizo hombre de una mujer de la tribu de Judá, del linaje de Abraham y de David, es decir, de María, bendita Virgen, por el Espíritu Santo que vino sobre ella y el poder del Altísimo que la cubrió con su sombra, y también fue todo semejante a nosotros, salvo en el pecado. Así como tú dices, esto es lo que yo creo de Cristo. Otro ejemplo interesante es en cuanto a la fe. Es lo que dice, la fe es el don de Dios obrado en los corazones de los elegidos por el Espíritu de Dios, el cual llegan a ver, conocer y creer la verdad de las Escrituras, y no solo esto, sino la excelencia de las mismas por encima de todos los demás escritos y cosas del mundo, ya que exponen la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder de la plenitud del Espíritu en sus obras y operaciones. A partir de ahí son capaces de depositar toda su alma en esta verdad así creíble. No es lo mismo decir, yo creo en Dios. Tengo fe, me va bien, así como se desarrolla. Pasamos más adelante hacia la segunda confesión bautista de fe. En Inglaterra, la Iglesia Nacional Anglicana había proclamado un acta de uniformidad en 1862. A partir de todos tienen que seguir los ideales de la Iglesia Anglicana. Lamentablemente, en ese tiempo también Thomas Collier, uno de los mismos teólogos bautistas, eran ortodoxos, se desvía de la fe ortodoxa y de paso publicó un libro llamado Un cuerpo de teología. Imagínense, un pastor bautista bastante conocido que se desvía de la fe y de paso publicó un libro que parece que su título parece una confesión de fe. Mucho más allá lo empiezan a atacar, como que para hacerlo peor el asunto. El 26 de agosto de 1667, pastores de la iglesia de Petit France, Eneas Cohen, editan y preparan una confesión de fe en respuesta a eso, porque además se estaban mezclando con otras doctrinas que estaban enseñándose. Para 1688 la Revolución Gloriosa llegó y el nuevo rey William III proclamó la ley de tolerancia contra los disidentes religiosos. Ya no se van a perseguir. Ahora, si quieren tener su religión, pueden hacerlo públicamente. 7 pastores en Londres hicieron un llamado a una gran asamblea general en Londres en 1689. Para sorpresa querida, por supuesto, de ellos, del 3 al 11 de septiembre de 1689 llegaron más de 100 representantes de las iglesias en Inglaterra y Gales para la primera asamblea general. Ya más de 100 iglesias, posiblemente 107 iglesias, ya se estaba desarrollando o seguían parte de esta confesión. Se asocian y reafirman el uso de esta confesión como una fe común. ¿Sobre qué está basada esta confesión de fe? Otra vez, seguimos desarrollando nuestra fe cristiana. Se basa en la confesión de Westminster, casi todo su material tiene este mismo orden. Se basa en la confesión de Savoy, en la plataforma de gobierno, esta idea congregacional de cómo ve la iglesia, y en la primera confesión bautista. Y me desarrollando toda una confesión de fe más estructurada, más elaborada. Sigue la misma estructura de la confesión de fe de Westminster, hace cambios en cuanto al bautismo, el gobierno de la iglesia y una forma particular de entender la teología actual. O sea, hacen ajustes, desarrollo, pero no pierden el pasado. No inventan algo nuevo, no es necesario inventar algo nuevo. Su intención era la misma, demostrar que están en armonía con la ortodoxia cristiana protestante reformada. Tiene un fuerte énfasis en el capítulo 26, donde se expone de manera clara y bíblica la doctrina de la iglesia y su orden. De hecho, el capítulo más extenso de la Confesión de Londres de 1689 es el capítulo 26, donde declara en varios párrafos cómo es una iglesia. Es bastante articulado. Solamente quiero rescatar acá porque la teología es la misma. La intención con la que se hizo esta teología podemos aprender nosotros. Esto es lo que dice el prefacio. Concluimos que era necesario expresarnos más plena y distintivamente, además de escoger el método que fuera más comprensible para aquellas cosas que concebimos, a fin de explicar nuestro consenso general y nuestra creencia en otras cosas. Decidimos con ánimo pronto que es mejor conservar el mismo orden en nuestra presente confesión. Concluimos que es mejor seguir su ejemplo y de hacer uso de aquellas mismas palabras junto con ambos, la confesión de Westminster y la de Savoy. En estos artículos, que son muchos, en los que nuestra fe y doctrina es la misma que la de ellos. Esto hicimos para manifestar nuestro consenso en ambos
pongamos en todos los artículos fundamentales de la religión cristiana, así como muchos otros cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas al mundo. Otra vez se retoma esta idea. Entonces, aquí hemos visto todo un panorama de las grandes confesiones de fe. La confesión de fe de Notre Dame en 1989 es una de las que actualmente está muy esparcida. Muchísimas iglesias actualmente siguen esta confesión por la estructura elaborada en la iglesia. Ahora, déjenme terminar rápidamente con todo lo que hemos visto. ¿Cómo debemos ver estas confesiones entre sí? Porque hemos visto diferencias, cosas iguales. Ahora, las confesiones no son dos grupos diferentes y separados de doctrina. Importante. La confesión belga, la de Hamburgo, la escocesa, la Westminster, la de Londres. ¿Cómo no son? No es que tenemos una confesión, llamémosla confesión A y confesión B, que son distintas, totalmente distintas. Entonces enseñamos una cosa, los luteranos una cosa y esto es otra. Así no se ven las confesiones de fe. ¿Cómo sí se ven las confesiones de fe? Las confesiones se unen en lo fundamental y se distinguen en lo particular. Vean este gráfico, se ve así, como dos líneas unidas. Tenemos, por ejemplo, la confesión A y la confesión B, dos confesiones que tienen asuntos particulares. ¿Y qué es lo que está en el medio? Los artículos fundamentales de la fe cristiana. Así es como se ven todas las confesiones. Por eso podemos leer otras confesiones y aprender de ese lenguaje, cómo desarrollarlo. Pero también podemos, con confesiones bíblicas, decir, en este punto no estoy de acuerdo. ¿En qué se diferencia? En diferencias y distintivos particulares. Por supuesto, no todas las confesiones hablan lo mismo. Por ejemplo, en el orden de la iglesia, el bautismo, la cena del Señor y el magisterio civil. Más o menos son las particularidades que cada uno se distingue. Pero todas. Si ven, yo puse muchas citas en cosas en las que estamos de acuerdo. Y son diferentes confesiones. Porque hemos desarrollado el mismo lenguaje. Finalmente, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, articular y definir mejor lo que creemos. Ampliar y mejorar nuestro lenguaje teológico. Nuevamente, no es lo mismo decir yo creo en Dios. No, yo creo en la Biblia. Pero ¿qué cosa de la Biblia? ¿Cuál es el libro? Tiene que ser claro. Porque eso es lo que hacemos los cristianos, no somos ambiguos, definimos, esto es lo que creemos. Nos ayuda a exponer los artículos fundamentales de la fe, estar claro cuáles son los puntos fundamentales, empezando por los credos. Nos enseña, podemos aprender a cómo luchar contra las nuevas herejías y errores doctrinales. Nuevamente, aquí hay que hacer una distinción entre herejía y error doctrinal. No es lo mismo. Una herejía es un error doctrinal, pero es el punto en el que te saca de la ortodoxia y te manda al infierno por una herejía. Un error doctrinal no necesariamente te manda al infierno, aunque puede ser inconsistente con la escritura. Y estas son las grandes diferencias de denominaciones. Nosotros creemos que somos más consistentes en algunos puntos, ellos creen que son más consistentes en otros. Pero podemos considerar errores doctrinales en algunos puntos, no herejía. Así que tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien que eres hereje. ¿En qué? ¿En qué? Y por eso es importante obtener cuáles son los artículos fundamentales de la fe cristiana. Nos enseñan a entender y tolerar las diferencias doctrinales no fundamentales. Una de las grandes críticas que le hacen a los protestantes es: ustedes se separaron de Roma y salieron un montón de denominaciones. Tienen una cosa, sí, pero es que no es un montón como si fueran grupos separados entre sí. Tenemos cosas en común. Al aprender de otras confesiones podemos ver en qué estamos de acuerdo, pero en qué no estamos de acuerdo. Y ser claro, en qué no estamos de acuerdo. No pelear por cualquier cosa, sino saber, ¿me puedo respetar en esto? Aunque yo creo esto. Y estamos de acuerdo en esto. Por último, el más importante, nos enseña a preservar el legado de una profunda reflexión teológica. Tenemos 20 siglos, 21 siglos reflexionando sobre la fe cristiana. La iglesia no nació en el 2020, no nació en el 2010. Lleva mucho tiempo reflexionando y es importante obtener esa sabiduría porque hay mucho desarrollo y profundización en la fe cristiana. Si puedan leer las confesiones de fe para que vean cómo se articula, cómo se desarrolla la fe cristiana. Amén. Con esto terminamos entonces toda esta sección. Vamos a orar.